Vamos a orar. Padre, en esta mañana te pido, Señor, que el mensaje que tú nos das en tu palabra quede claro para cada uno de nosotros. Y que tú, Señor, nos abras la mente y el entendimiento, no solo para comprender, sino para poner en práctica lo que tú nos dices. Y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En 2019, un hombre manejaba por la calle en una ciudad de California y tenía que entrar a un sitio y ahí había un letrero que decía cemento fresco. Y el hombre pensó, seguramente ese anuncio es muy viejo y simplemente se les ha olvidado quitarlo. Entonces esquivó el anuncio y se metió al lugar e inmediatamente su carro se quedó atascado en el cemento que seguía siendo fresco y estando mojado. Y los trabajadores tuvieron que venir para paliar y sacar el cemento para que él pudiera sacar su carro que estaba hundido en el cemento. Y el Señor seguía diciendo, pero yo estaba seguro de que el cemento ya estaba seco. Pero no. Esto es lo que nos sucede a veces por hacer a las cosas a nuestra manera, ¿no es cierto? Ignoramos los anuncios, ignoramos las advertencias y decimos, no, es que yo sé, yo entiendo, no es como dice. Y entonces nos metemos por donde no tenemos que meternos. Ese hombre tuvo que pagar por el daño que había causado a ese cemento. El precio para nosotros puede ser diferente. Pero hoy vamos a conocer la historia de un hombre que decidió hacer las cosas a su manera. Las malas consecuencias de su decisión no se vieron al instante. No fue algo tan obvio como ese señor que se metió al cemento fresco donde luego se hundió el carro. No, en este caso, la decisión que tomó este señor de hacer las cosas a su manera tuvo repercusiones hasta 100 y más de 100 años después. Pero causó un daño terrible a mucha gente, no solamente a su propia vida. Por eso debemos entender que el sabio sabe lo que no sabe y sabe obedecer. Mientras que el necio piensa que todo lo sabe y sigue su camino. Entonces vamos a ver esta historia de este hombre llamado Jeroboam. Ahora, la semana pasada vimos la vida de Roboam. Sus nombres son muy parecidos, no los confundan. Uno es Roboam y el otro es Jeroboam. Y Roboam, al que vimos la semana pasada, fue el hijo del rey Salomón. Y él reinó en lugar de su padre después de que su padre falleció. Pero ustedes recordarán que Roboam también fue necio. Y entonces cuando le dieron el consejo de que fuera comprensivo con la gente, él dijo que no y decidió seguir más bien el consejo de sus amigos jóvenes malcriados que le dijeron, no, tienes que ser duro con ellos. Y terminó perdiendo a 10 de las 12 tribus. Entonces, esas 10 tribus que se separaron, se fueron con Jeroboam. Jeroboam había sido, como un líder, no tenía posición oficial, de hecho había tenido que huir en un tiempo a Egipto porque se había opuesto a Salomón, pero ahora había regresado y había sido el portavoz del pueblo que le había pedido a Roboam que fuera más comprensivo con ellos. Y entonces cuando el pueblo se separó, cuando las 10 tribus dijeron ya no queremos tener nada que ver contigo, Roboam, Jeroboam terminó siendo el rey de esas 10 tribus. Pero Dios se lo había dicho de antemano. Dios antes le había dicho, tú te vas a quedar con esas 10 tribus, porque Dios todo lo sabe y Dios todo lo está usando para lograr sus propósitos. Dios ya le había dicho a Jeroboam que eso iba a suceder, pero también le dejó a Jeroboam
una opción: de ser fiel a él o de serle infiel. Entonces vamos a ver qué fue lo que hizo Jeroboam cuando se quedó con las 10 tribus del norte. Y la historia continúa en Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Si tienen la Biblia, les invito a que la abran ahí, si no pueden leer en pantalla. Pero Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 33. Primera de Reyes 12, 25 al 33. Dice así: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y se estableció allí. Luego se fue de Siquén y fortificó Peniel. Pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó altares paganos y puso como sacerdotes a gente del pueblo, incluso a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los altares paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La historia comienza con 2 acciones sabias de Jeroboam. Siquén, la primera ciudad que se menciona, fue el lugar donde se habían reunido para coronar a Roboam y donde habían rechazado a Roboam. Entonces tenía un significado simbólico muy importante como el lugar de la ruptura. Entonces Jeroboam fortifica esa ciudad y luego va y fortifica, es decir, construye muros y pone soldados y hace que sean más defensibles esta ciudad de Siquén y también la ciudad de Peniel. Ahora, Siquén y Peniel eran también ciudades muy importantes por su ubicación para el comercio y por razones militares. Entonces Jeroboam actuó muy sabiamente cuando decidió levantar sus defensas. Pero muy pronto Jeroboam se pasó de listo. Se parece al tipo que decidió asar carne afuera sin prender las luces y terminó sirviéndoles carbón a sus invitados en lugar de carne asada. Se pasó de listo. Jeroboam observó las prácticas religiosas de su pueblo. Dios había establecido, de hecho Salomón, el papá de Roboam, había edificado el templo en Jerusalén y Dios había establecido ahí la adoración. Les había dicho a todos, tienen que ir ahí 3 veces al año. Había 5 fiestas obligatorias para los judíos,
pero tenían que ir 3 veces al año al templo para celebrar 3 de esas fiestas. Y entonces Jeroboam observa esto y dice, tenemos un problema. Porque el templo está en Jerusalén, que queda en el sur. Entonces, si 3 veces al año mi pueblo se va al sur, a Jerusalén, para adorar a Dios en el templo, muy pronto van a querer regresar a Roboam. Y a mí, pues, me van a matar porque ya no me van a querer. Y aquí hay un tema que se repite. Porque Roboam había perdido a esas 10 tribus por seguir un mal consejo. Y aquí nos dice que Jeroboam también recibió consejo antes de tomar la acción que tomó. Y esto nos demuestra la gran importancia de ver a quién escuchamos. Porque muchas veces nos dice decir, no, a mí nadie me dice qué hacer, yo tomo mis propias decisiones. Pero la verdad es que siempre hay alguien por ahí que nos está susurrando al oído. Puede ser alguien que vemos en TikTok, o puede ser un amigo de nuestro pueblo, o puede ser cualquier persona, puede ser alguien en el trabajo. Pero todos tenemos a alguien ahí que nos está susurrando al oído y nos está metiendo malas ideas. Y por eso tenemos que ser muy, pero muy sabios en ver cuáles son los consejos que estamos escuchando. Y buscar consejos siempre en la palabra del Señor y con personas maduras y de un carácter cristiano y no con alguna persona del mundo que a veces nos puede dar un buen consejo, pero muchas veces nos va a dar un consejo que nos va a alejar de Dios. Y eso es lo que le pasó a Jeroboam. Entonces, fíjense en lo que hizo Jeroboam. Él decidió que si la gente iba a Jerusalén, lo iban a rechazar y por lo tanto, él decidió establecer su propia religión. Él dijo, ya no vamos a dejar que se vayan a Jerusalén para adorar a Dios en su templo. Vamos a hacer 2 lugares de adoración aquí en el norte. Uno en la ciudad de Dan, que quedaba en el extremo norte de la tierra, y otro en la ciudad de Betel, que era muy importante. Y dijo, vamos a hacer 2 becerros de oro para que la gente los use para adorar a Dios. Ahora, muchos creen, y yo creo esto, que quizás la intención original de Jeroboam no era presentar esos becerros como ídolos. Porque hay otras evidencias del tiempo que nos llevan a pensar que la idea era que los becerros no eran ídolos que la gente adoraba, sino que la idea era que Dios se paraba por encima invisiblemente de los becerros. Entonces el becerro era casi como un trono de Dios, era como si pusiéramos aquí una silla y dijéramos, Dios está sentado sobre esta silla, pero ustedes no lo ven. Entonces ahí están los becerros, pero Dios está invisiblemente parado encima de ellos para que lo puedan adorar. Pero recordemos algo. La gente ya había tratado de adorar a Dios por medio de un becerro. Cuando salieron de Egipto y estaban acampados frente al monte Sinaí y Moisés subió para hablar con Dios y se tardó mucho tiempo y la gente le dijo a Aarón, su hermano, no sabemos qué ha pasado con Moisés. Y entonces Aarón dice, ay, ¿qué voy a hacer? Y toma el oro del pueblo y ¿qué hace? Otro becerro de oro. Y a Dios no le gustó. Y entonces Moisés molió ese becerro con el oro que la gente le había dado a Aarón y les obligó a beberlo molido. Porque tanto odia a Dios la idolatría. Y entonces Jeroboam ya tenía, o sea, él no podía decir, no, es que yo no sabía. Ya la palabra, ya la Biblia le mostraba que esto no es lo que Dios quería, pero igual le pareció práctico. Y aquí está el error que está al corazón de lo que Jeroboam hizo.
Jeroboam se dejó llevar por lo práctico y no por lo correcto. Y eso se llama pragmatismo. Jeroboam fue muy pragmático. Él no dijo qué es lo que Dios nos ha mandado. Él no preguntó cuál es la voluntad revelada de Dios. Él no se puso a imaginar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Él dijo qué es lo que va a funcionar. ¿Qué es lo que me va a traer el resultado que yo deseo? Y lo más triste es que Dios, si leen el capítulo anterior, en Primera de Reyes 11, ustedes se pueden dar cuenta de que Dios ya le había dicho a Jeroboam que le iba a dar una dinastía tan duradera como la de David. Se lo había ofrecido. Le dijo, si tú me eres obediente, si tú me eres fiel, entonces tú vas a ser la cabeza de una dinastía tan larga, tan duradera, como la que le he dado a David. Pero Jeroboam no confió en la promesa de Dios. Y entonces decidió hacer lo que le parecía más práctico, en lugar de hacer lo que Dios le había mandado. Ahora, yo no sé tú, yo no he enfrentado últimamente la tentación de ir a construir un becerro de oro en algún lado. Pero la verdad es que nosotros enfrentamos tentaciones muy parecidas a la que enfrentó Jeroboam todo el tiempo. Porque muchas veces enfrentamos esta tentación de hacer lo que nos parece más práctico, es decir, de ser pragmatistas en lugar de ser obedientes. Y decimos, bueno, sí, yo sé que Dios dice esto, pero es que no es práctico, no se puede, no va a funcionar, entonces mejor voy a hacer eso. Y cuando tú dices, yo sé que Dios dice esto, pero estás en grave peligro. Eso es algo muy peligroso para pensar o para decir. Si Dios ha puesto un llamado sobre tu vida, encontrarás gente que te dirán que no se gana nada con servir a Dios, que mejor hay que ser prácticos, hay que asegurar nuestro futuro. Te dirán que seas listo en lugar de ser sabio. Porque el pragmatismo en realidad ignora a Dios. Lo deja fuera. No pregunta qué quiere Dios. Como Jeroboam, busca lo conveniente y no lo correcto. El pragmatismo te lleva a mentir porque crees que Dios no podrá protegerte si dices la verdad. El pragmatismo te lleva a cometer muchos pecados porque crees que no tienes opción. Y el pragmatismo llevó a Jeroboam a crear su propia religión. Ahora, seguramente él se justificó pensando, no vamos a adorar a otro Dios, solamente lo vamos a adorar de otra manera. Estaba haciendo su propia clase de adoración, pero no estaba llevando al pueblo directamente a adorar a otros dioses en su manera de pensar. Y sin embargo, las imágenes que él levantó, esos 2 becerros de oro, con el tiempo llevaron al pueblo a abandonar por completo a Dios y a entregarse plenamente a la idolatría. Porque uno de los dioses falsos de Canaán, que se llamaba Baal, se asociaba con los toros y con los becerros. Entonces la adoración que estableció Jeroboam supuestamente al Señor, más tarde dio lugar a la adoración de Baal. Jeroboam dio el primer paso, cuesta abajo, a la idolatría que con el tiempo destruiría a las 10 tribus.
Jesús nos dijo que Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Él ya nos ha dicho cómo quiere que lo adoremos. Desde los 10 mandamientos nos ha dicho que no hagamos ninguna imagen para usarla en la adoración. Jeroboam decidió ignorar el mandamiento para hacer lo que le parecía práctico. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre ha existido la tentación de usar imágenes en la adoración, porque Dios es espíritu y no lo podemos ver, no lo podemos representar con ninguna imagen, pero nosotros queremos algo tangible, queremos algo que podamos mirar y tocar, y entonces siempre enfrentamos esa tentación. Y se presentan diferentes pretextos para defender el uso de las imágenes, pero la Biblia nos muestra aquí lo que siempre sucede. El uso de imágenes tarde o temprano lleva a la idolatría. Y por más pragmático que parezca, tenemos que evitar el uso de imágenes y adorar en espíritu y en verdad. Ahora, estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya ha aprendido esa lección. Nosotros ya entendemos eso. Pero tenemos que preguntarnos si estamos adorando a Dios como Él quiere o si estamos adorándolo a nuestra manera. Por ejemplo, leí una vez la historia de un hombre que los domingos por la mañana, en lugar de ir a la iglesia, iba al campo de golf. Era fanático del golf, le encantaba jugar, entonces iba porque era la mejor hora del día, no había mucha gente ahí. Y un día le preguntaron, ¿por qué, hermano, ya no vas a la iglesia? ¿Por qué vas al campo de golf? Y él dijo, no, es que yo puedo adorar a Dios en el campo de golf también. O sea, el campo de golf es mi iglesia. Ahora, en algo estoy completamente de acuerdo con él. Debemos de adorar a Dios donde quiera que vayamos. El cristiano debe vivir siempre en la presencia de Dios. Pero Dios nos ha dicho muy claramente en su palabra también, en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos. Entonces Dios quiere que nos reunamos como su pueblo para adorarlo. Y entonces si decidimos hacer del campo de golf nuestra iglesia, estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha dicho muy claramente en su palabra, que para Él también es importante que nos reunamos para adorarlo todos juntos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy adorando a Dios? ¿Le estoy adorando a mi manera? ¿O lo estoy adorando en espíritu y en verdad? Eso es lo que Dios realmente quiere. Y entonces cuando nos reunimos para adorar a Dios, lo adoramos de corazón. Lo adoramos según su verdad, porque estamos conociendo su palabra, porque la estamos escuchando, porque estamos meditando, porque estamos leyendo. O adoramos según nuestra propia imaginación. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, lo adoramos en espíritu, porque venimos preparados, porque venimos entregados, o andamos distraídos y pensando en cualquier otra cosa más que en la adoración de nuestro Dios. La adoración falsa y aparente no le agrada a Dios. Solamente le agrada la adoración sincera, con fe, en el nombre de Jesús. Como seguidores de Jesucristo tenemos este gran privilegio de adorar al Dios verdadero. Él se ha dado a conocer a nosotros. Nosotros no lo descubrimos, ¿verdad? No somos como Cristóbal Colón que descubrió América. Ninguno de nosotros descubrió a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Y nos ha dado este privilegio de adorarlo por medio de Jesús. Nos ha dado este privilegio de conocerlo, y la verdadera adoración trae gozo y paz y bendición. Por esto mismo, el enemigo siempre trata de trastornar la adoración que le damos al Señor.
lo hace diciéndonos que tenemos que ser prácticos y pragmáticos. Entonces decidámonos hoy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y si tú olvidas todo lo que he dicho en esta mañana, recuerda el error que cometió Jeroboam. En el momento en que tú digas, yo sé que Dios dijo, pero, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque ese es el camino a desviarte y a cometer grandes errores. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de reunirnos aquí para escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que ahora pongas en el corazón de cada uno de nosotros la verdad que tú quieres que vivamos en esta semana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.